Saludos a todos, soy Jorge y quiero retomar el tema del Sutra budista con ustedes. Si disfrutan de lo que compartimos, les agradecería que nos apoyen con un me gusta. Hoy abordaremos el concepto de fraternidad y hermandad. Varios de ustedes me han solicitado que trate el tema de los hermanos y hermanas, así que aquí lo tienen. De hecho, no solo hablaré sobre los hermanos, sino también sobre los amigos. Para mí, los hermanos, las hermanas y los amigos son iguales. Puedes conectar con personas del género opuesto, o incluso con aquellas que no comparten tu misma sangre, y aún así las consideras como hermanos o hermanas. ¿Cómo te va, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Creas un lazo con ellos. En algunas tradiciones chinas, la palabra hermano se usa también para mostrar respeto hacia otras figuras masculinas, como un padre o un hermano mayor. Con el tiempo, ¿cómo percibimos la fraternidad o la hermandad? ¿Qué ocurre con los amigos? ¿Existe un cariño auténtico entre ellos? Si me enfrento a dificultades, ¿puedo apoyarme en ellos? Leí el relato de un anciano que fue sumamente doloroso, pero también muy realista. Era una narración muy veraz. Al terminar de leerla, me pareció tan valiosa que sentí la necesidad de compartirla. Si alguna vez te encuentras en la situación de necesitar apoyo, recuerda esta historia y tómate un momento para reflexionar sobre ella. Antes de seguir adelante, responderé algunas inquietudes de los usuarios. El primer comentario dice: cada vez que pienso en los sutras budistas, me brota una lágrima. ¿Es esto normal? ¿Podrías explicarme por qué sucede? ¿Será porque soy muy sensible? Mi respuesta sería, si me preguntas a mí, ¿consideras que eres una persona muy sensible? Es importante hacer una reflexión al respecto. Por ejemplo, si alguien se siente profundamente conmovido por una gran tragedia, pero no ha hecho una reflexión sobre ella, entonces no se trata únicamente de ser especialmente sensible. La sensibilidad no siempre se expresa a través de las lágrimas. En la filosofía budista se habla de la vacuidad, de cómo nada posee un verdadero significado, y como incluso los sutras budistas, en última instancia, carecen de contenido esencial. Te pregunto, ¿qué sutras has estudiado? Quizás lo que te ha conmovido son las historias, como la de rescatar a la madre del infierno, pero eso responde más a la emoción que genera la narración. Los sutras, como el Sutra del Corazón, también abordan el concepto de vacuidad. Si has leído esos textos, entonces, ¿qué es lo que te hace llorar? Tal vez, solo tal vez, lo que sientes está influido por tu interpretación personal o por el impacto emocional del momento. Recibí otro comentario que me preguntaba sobre los sueños y si sabía interpretarlos. La verdad es que tengo una buena habilidad para interpretarlos, aunque no de la misma manera que Zhou Gon, el célebre intérprete de sueños. Los sueños son un reflejo de nuestro subconsciente y nos revelan nuestras emociones, preocupaciones, temores y anhelos. Interpretar un sueño no consiste en aplicar reglas fijas, sino en comprender el mensaje que nuestra mente intenta comunicarnos. Finalmente, se habló sobre la conexión entre la astrología y el destino. En la astrología china, tus 8 caracteres, ve así, marcan ciertos aspectos de tu existencia, pero al final, las elecciones que hagas y la manera en que vivas tu vida también juegan un papel en la formación de tu destino. La buena suerte no es algo que puedas escoger, pero sí tienes el poder de generar las circunstancias que mejoren tu vida. En definitiva, todo esto se resume en una enseñanza sobre la hermandad, los vínculos familiares y las amistades. Al final, todo está vinculado al destino y a la relación entre los seres humanos. La fraternidad y la camaradería deberían fundamentarse en el respeto recíproco, el respaldo constante y el auxilio en los momentos difíciles. 1.100.000, eso es lo que representa. Hay comunicación, y no es algo que venga solo de un lado.
En ocasiones, se escucha y se comprende, y hay una persona que realmente lo hace. Además, el hermano actúa como una figura paterna en casa, junto con los padres. Respecto a la nueva tarea, es un esfuerzo compartido, sin una ruta definida, todo debe planearse sin certidumbre, y luego se lleva a cabo en grupos. Primero, ayudar a papá a adaptarse. Papá ya está jubilado, por lo que este tema ya no es relevante. Asimismo, los hermanos deben comportarse como padres, mostrando cariño por la vestimenta. En cuanto a los hermanos menores, deben considerar a los mayores como ejemplos a seguir. Si el hermano mayor no actúa correctamente, debería encargarse de mantener la armonía, aunque no estoy segura de que, cuando era más joven, mis hermanas me hayan percibido como la mayor. Si me hubieran visto como la más grande, me habrían castigado. De pequeña, siempre estaba corriendo de un lado a otro, algo que no podía hacer. En esa circunstancia, si alguien me hablara de esa manera, les diría que no soy una anciana y les reafirmaría que no lo soy. Hoy es el día en que debo enfrentarme a mis propias acciones. Además, es importante evitar hablar de temas irrelevantes o de aquellos que no se desean escuchar. Los padres no deberían hablar entre sí sobre sus hijos ni criticar a los demás miembros de la familia. Se dice que una espada que se usa constantemente tiene una vida prolongada, por lo que lo más recomendable es poner todo el esfuerzo posible sin hacer preguntas innecesarias. No se debe vivir sin propósito ni sin energía. Si tienes algo por hacer, hazlo con dedicación. Es fundamental aprender desde el corazón para que toda la familia prospere, fomentando los valores positivos dentro del hogar. Cuando la familia es sólida, todo marcha adecuadamente. Al crear una familia, no se debe enfocar únicamente en la riqueza. Lo esencial es conservar los buenos principios familiares y hacer todo lo posible para llevarlo a cabo de la mejor manera. El dinero no debe ser lo más importante, lo esencial es el tipo de familia que representan. Al final, los hermanos no deben luchar por la herencia. No caigan en eso, porque si se enfocan en su bienestar, el amor entre ellos será lo que predomine. Los hermanos deben comprender que si actúan de forma incorrecta, solo traerán dolor y no conseguirán resultados positivos. Cuando se presente la ocasión de ofrecer tu ayuda, hazlo, ya que esto es lo que realmente da sentido a la vida. Por lo tanto, los hermanos no deberían disputar la herencia, pero como mencioné antes, es importante que comprendan plenamente lo que está ocurriendo. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. En una familia, las relaciones entre hermanos pueden ser realmente tensas. A veces, parece que necesitas un cuchillo para luchar y luego avivar el fuego. En este contexto, el Dharma budista juega un papel fundamental. Nos enseña a evitar caer en conflictos. Incluso entre hermanos, la rivalidad puede llegar a ser tan extrema que podría acabar en tragedia. Les voy a contar una historia, y cuando la escuchen, reflexionarán sobre una persona que, al envejecer y quedarse sin ropa, ¿quién será el que pueda ayudarle? ¿En quién puede confiar? Me refiero a un hombre que tiene 79 años. A esa edad, uno podría tener padres de edad avanzada, pero ya no puede depender de ellos. ¿Piensan que ya no tiene posibilidad de mejorar su vida? Tal vez, a los 100 años, yo realmente podría sentir lo mismo. Hoy compartiré la historia de un hombre de 79 años que se encuentra en la última etapa de su vida. Sus hermanos y hermanas ya se han ido, y cada uno ha seguido su propio camino. Sin embargo, el hogar sigue siendo su refugio. A pesar de su edad avanzada, él lo entiende y sigue siendo una persona que merece nuestra compasión. Es profundamente emotivo conocer su relato. En realidad, la vida es, en muchos aspectos, un viaje solitario,
¿quién está a tu lado hasta el final? Es tu propia sombra. Al escuchar esto, parece una historia genuina. No obstante, como involucra a hermanos y hermanas, es algo habitual en la vida. Por eso, resulta complicado de relatar. Un hombre de 79 años comenta que ha llegado a comprender su destino y reconoce que ha envejecido. Su esposa ya no está, y ahora vive solo, aunque tiene un hijo que ya está casado. Observa cómo su hijo construye su propia familia, y al final, siente que ha cumplido con lo que le correspondía en la vida. Hizo lo que debía hacer, al menos cumplió con su parte. No obstante, no está seguro de si lo hizo correctamente. No siente culpabilidad, ya que se esforzó al máximo sin dudar. ¿Qué puede hacer ahora? Sabemos que su hijo ya se ha casado y que los jóvenes llevan sus propias vidas, por lo que no desea interferir en la de él. Vive solo en un pueblo apartado, lejos de su hijo. En Hong Kong, reside en un pequeño pueblo, aunque no está seguro de la ubicación exacta. Su sustento proviene de la venta de pescado. Su existencia parece ser bastante simple y serena. Este hombre mayor no tiene grandes aspiraciones. Su hijo y su familia viven plenos y contentos. Él goza de buena salud y no enfrenta adversidades. Su vida es afortunada, sin abundancia de riquezas ni lujos, se alimenta de lo básico y eso le es suficiente. Una vida realmente sencilla. Sin embargo, algo devastador sucedió. A pesar de no tener mucho, este hombre mayor perdió a su hijo, su único hijo, que falleció en un accidente. Tras la muerte de su esposa, vivió el indescriptible sufrimiento de perder también a su hijo. Este dolor fue tan profundo que permaneció completamente aislado en su hogar durante un mes. Apenas lograba levantarse, sin saber cómo continuar, sin saber cómo enfrentar la vida. Pasaron 2 años, y fue entonces cuando su corazón se volvió hacia su nieta, buscando consuelo en ella. Aunque el sufrimiento lo aquejaba, el anciano les dio su bendición y les entregó lo poco que le quedaba, obsequiando a su nieta lo último que poseía. Comentó que era todo lo que podía ofrecerle, con la esperanza de que ella pudiera encontrar felicidad en su nuevo hogar. Él siguió en su diminuto pueblo pesquero, vendiendo pescado, sin alterar su vida cotidiana, enfrentando el ajetreo de la ciudad para subsistir. Así transcurrieron otros 15 años. A medida que envejecía, se volvía más solitario. Se llenaba de nostalgia al recordar el pasado, pero pronto se dio cuenta de que no tenía a nadie con quien compartir ni siquiera una charla trivial. Solía decir que, si un objeto fuera una persona, podría dialogar con él. La soledad lo envolvía tanto que comenzaba a hablar con objetos sin vida. Cada día transcurría en silencio, enfrentando solo sus problemas relacionados con la vejez, que lo preocupaban profundamente. Tal vez ya no tenía fuerzas para mantenerse, y su salud seguía empeorando. Se sentía incapaz de hacer frente a todo, especialmente porque en su entorno percibía una falta de calor humano y un clima de indiferencia. Sin embargo, no comparto esa opinión. He observado comunidades de personas mayores donde existe una gran armonía, celebran cumpleaños, organizan fiestas, cantan, aplauden y disfrutan juntos. No obstante, el anciano me contó que, una noche, alrededor de la medianoche, alguien se fue y nunca regresó. A menudo se enfrentaba a la muerte, siempre rodeado de despedidas, y se preguntaba cuándo le llegaría su turno. En ocasiones, se pierde en pensamientos sobre la vida, pero su perspectiva se ha vuelto más inflexible, sin saber realmente qué camino tomar. No es algo sencillo. Llegar a sentirse atrapado y reacio a aceptar la realidad ha sido siempre así, marcado por una tristeza profunda. Deseo pasar mis últimos días en una casa de reposo, pero ya no cuento con nadie ni nada. Los maestros que se han vuelto a casar no tienen la responsabilidad de ayudar con la pensión. Mi nieta también enfrenta sus propios desafíos.
no quiero incomodarla siendo tan joven. De repente, recordó que tenía un hermano, un niño y una hermana mayor. Ella no reside en la ciudad. Comentó que no los había visto en todo el año, así que decidió llamarlos para saber cómo se encontraban. Cada año, envía mariscos como obsequio para reforzar el vínculo, mostrando que todavía hay una conexión entre ellos. En esta etapa de mi vida, me he vuelto más contemplativa, reflexionando sobre la familia. ¿Cómo estarán mi hermano y mi hermana? ¿Están bien de salud? Cuando era más joven, todos vivíamos enfocados en nosotros mismos. Al llegar a los 70, la familia, como una ola, regresa con intensidad. Ahora, con el corazón en paz, el tiempo se ha agotado, ya no hay más días por venir. De pronto, es demasiado tarde, ya no habrá más encuentros. Con mis pertenencias, me dirigí a la casa de mis hermanos para darles una visita y ver cómo se encontraban. Sentía la necesidad de expresar lo que llevaba en el corazón, anhelaba que me escucharan, quisiera saber qué familia tiene más medios para ayudarme a encontrar a un tío que me cuide, al menos alguien con quien conversar. Aunque, en realidad, ella tiene suficiente dinero para pagar la pensión, pero no desea ir. Sus hermanos y hermanas la han recibido. Es preferible que se apoyen entre ellos, y con el dinero que tengo, lo reparto entre todos. Esa es la última opción que le queda. Primero, se dirigió a la casa de su hermano mayor. En el pasado, él había sido un hombre que trabajaba arduamente. Al encontrarse, todos se emocionaron hasta las lágrimas. La esposa de su hermano, que ya era mayor, también estaba presente, ya que todos han ido envejeciendo. Ella, de hecho, no deseaba mudarse a la residencia de ancianos. Aunque sus hijos ya habían organizado todo para su traslado, ella se mostraba reacia. No obstante, nunca alegaba que tenía derecho a decidir. Decía, la vejez es como una prenda de vestir. No puedes elegir a dónde ir, el viento te lleva a donde debe. Y agregaba, si en el futuro todavía podemos encontrarnos, iré a la residencia de ancianos y veré cómo nos encontramos. Más tarde, su hermano mayor comenzó a llorar, y ella le cogió la mano, diciéndole que al menos él tenía a su esposa, alguien con quien compartir sus pensamientos. Ella comentó, solo tengo a un hermano. En su hogar, no podía valerse por sí misma y se sentía incapaz de hacer nada. Cuando decidió ir a la casa de su hermano, su vida ya había cambiado por completo. Después, se marchó, la protagonista abandonó su hogar tras el fallecimiento de su esposo, y en la casa solo quedaba serenidad. Con el paso de los años, su nieto, ahora adulto, comenzó a vivir con ella. Sin embargo, debido a su apretada agenda, ya no le prestaba tanta atención. Ella, en su vejez, pasaba el día ocupada en su propio cuidado, desde la mañana hasta la noche. Su columna ya no se endereza, está agotada. En su hogar, en realidad, solo realizaba labores domésticas, como si fuera una especie de sirvienta. La hermana mayor comentaba, si aún tengo un hogar, ¿cómo puedo dejar todo sin hacer? Ahora, mientras aún tengo fuerzas, trato de hacer lo que puedo. Espero que los más jóvenes recuerden al menos algo de lo bueno que hice. Cuando llegue el momento en que ya no pueda moverme, voy a necesitar que alguien me asista. No me reproches, ni me pongas demasiadas exigencias. No quiero ser una carga. Así pensaba ella, la hermana mayor. Al final, todo lo que hacía, todo su esfuerzo, tenía como fin asegurarse de que, en algún momento, cuando ya no pudiera seguir, pudiera recibir el cuidado que necesitaba. Ahora, los observo y los acompaño mientras crecen, y al escuchar todo esto, siento un gran dolor en el corazón. Los mayores son increíblemente trabajadores. Hay personas que piensan de esta manera. Sí, ella mencionó que esas palabras de la hermana mayor la hicieron dejar de querer escuchar, que le causaron mucho dolor.
Al principio creía que si la hermana mayor hubiera tenido una educación adecuada, su vida habría sido distinta, pero la realidad es que su existencia estuvo marcada por muchas dificultades y sufrimientos. Al final, ella es simplemente una madre con hijos que no comprenden, que se creen superiores. Sin embargo, disfrutan alardeando y mintiendo, diciendo que están involucrados en negocios en la ciudad. Al final, ella vive con su hermana y su cuñado en un pequeño departamento de una sola habitación. En realidad, no cuenta con recursos. Aunque da la impresión de tenerlos, todo es una ilusión. Hoy lleva una vida sencilla, pero encuentra satisfacción en la paz que le brinda. No es tan sencillo como parece. Ella reside con su cuñado en una vivienda muy reducida, un apartamento de una sola habitación. Para ellos, eso se considera algo pobre. No tengo claro el lugar exacto donde vive, probablemente en China, pero allá se percibe que un apartamento de una sola habitación es ya un símbolo de pobreza. En Hong Kong, una familia de 4 o 5 miembros podría habitar en un espacio como ese. En Hong Kong, nos resulta imposible ajustarnos al estilo de vida de las áreas interiores de China. Ella ya encuentra complicado vivir en un espacio reducido. Su hermano le mencionó que la situación con su hijo y su pareja no es favorable, y que tampoco tiene una buena relación con ellos. Su actitud es como un grito, rígida, sin comprender que está haciendo mal ni dispuesta a aceptarlo. Ha logrado hacer las paces con su hijo. Ahora, cuando se expresa, lo hace de forma algo desorganizada. Con el paso del tiempo, está envejeciendo y, además, depende de su esposo, lo que la hace aún más susceptible. Tras haber vivido todo el ciclo con sus hermanos y hermanas, se siente más confundida que antes. Ha aprendido una valiosa lección: al envejecer, nadie lo tiene fácil, y no se puede contar con la ayuda de los demás. Lo único en lo que se puede confiar es en uno mismo. La existencia tiene una naturaleza profundamente solitaria, y es necesario aprender a convivir con ello. Si eres joven, lo único que puedes hacer es ser perseverante y no rendirte. Esta es una verdad difícil de aceptar. Al final, ¿cuál es su destino? Está preparada para ingresar a un hogar de ancianos, porque no tiene más alternativa. Esta es la conclusión más apropiada para la protagonista de este texto. Después de escuchar esto, resulta realmente conmovedor. El autor señala que la experiencia de envejecimiento de esta persona nos permite comprender cómo viven los mayores en sus últimos años, lo cual resulta muy auténtico. En primer lugar, cuando el hermano mayor alcanza la vejez, se ve obligado a ingresar a un hogar para ancianos. Todos envejecemos y nuestros cuerpos se van debilitando, pero debemos continuar viviendo con determinación. Lo único que podemos desear es no tener remordimientos y hacer todo lo posible para evitar que nuestros hijos nos dejen de lado o nos descuiden. Ella misma ha reflexionado que eso es algo inviable. En la vida cotidiana, cuando una persona mayor se ve atrapada por problemas, como la quiebra en sus últimos años, las relaciones con sus hijos suelen verse afectadas. Sin embargo, sigue mostrando una apariencia de fortaleza. Es una batalla que se libra en silencio. La protagonista se encuentra sola, sin apoyo, y debe aceptar su situación y aprender a vivir con la soledad. Este artículo ilustra las dificultades que enfrentan los adultos mayores. Las etapas de la vida se comprenden mejor con el paso del tiempo. Al llegar a la vejez, se enfrenta uno a la soledad, un desafío difícil de superar. Todos somos conscientes de que el tiempo es limitado, y lo que más se anhela es la conexión con los seres queridos. Sin embargo, cuando esos familiares se acercan en busca de apoyo sin tener en cuenta nada más, uno se siente indefenso. Aunque están cerca, en realidad no tienen la capacidad de brindar ayuda. Lo que puede parecer indiferencia, en realidad, es una profunda desesperación. Creo que solo quienes comprenden todos los matices de los sentimientos pueden captar el verdadero sabor de esto.
La forma de vida más plena es aquella que se vive en familia cuando aún se es niño, en esos tiempos en que compartías la casa, las comidas con tus hermanos y padres, quienes se dedicaban por completo a criarlos. Los niños crecen sin cargas y, con el paso del tiempo, cada quien sigue su propio camino y se centra en sus actividades. El cariño familiar se va desvaneciendo o se guarda en lo más profundo del corazón. Cuando los padres ya no están, la unidad familiar se rompe y cada miembro sigue su propio camino. En esos instantes, cuando no se tiene noticias de los seres queridos, lo único que persiste es la soledad, el silencio y la comodidad del hogar. Te surge la idea de que tal vez algunos hermanos podrían haber quedado para estar a tu lado, pero no sabes si están viviendo lo mismo que tú. Cada familia desconoce lo que ocurre en la vida de las demás. Así es la existencia. Puede que sientas que tu situación no es la mejor, pero quién sabe, tal vez otros vean la tuya como más difícil. A través de las experiencias ajenas, buscamos encontrar alivio y entender mejor la vida. Vivir es aceptar lo que llegue. Esta narración está bien hecha, de hecho, es un artículo excelente. Si lo observamos desde un enfoque budista, siempre digo que la serenidad es alcanzar la libertad y el ser verdadero. ¿Y qué más? Según las enseñanzas del Buda, la solución está en trascender la muerte, en liberarse. Durante todo el día afirmas que estás solo, pero cuando llega el momento, te ves en la necesidad de apoyarte en otros. Al final, te das cuenta de que los demás también buscan apoyo en ti. Todos intentamos ayudarnos entre nosotros, pero nuestras fuerzas ya han alcanzado su límite. Es por eso que entiendo que muchas personas mayores, cuando hablan sobre filosofía budista o reflexionan sobre la vida, lo hacen porque, si hubieran tenido esta comprensión desde el principio y se hubieran preparado mejor en su juventud, no estarían enfrentando esta situación ahora. Siempre he comentado que la jubilación no llega simplemente al cumplir 65 años. Desde el comienzo, cuando aún tienes energía, es fundamental comenzar a reflexionar sobre lo que sucederá en el futuro. La realidad actual es que las circunstancias pueden variar, pero cuando trabajaba en Inglaterra, solía decir con frecuencia que a los 70 años ya estarías acabado. Incluso si no falleces, ya consideras que es el fin. Al llegar a la vejez, te das cuenta de que no has planeado nada. Es preferible comprender la verdadera esencia del mundo desde una etapa temprana, en lugar de esperar hasta el final para descubrir lo complicado que puede ser la vida. Por eso, los principios del budismo son tan relevantes. Se sabe que existen 8 tipos de sufrimiento: el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad, la muerte, la imposibilidad de conseguir lo que se anhela, la frustración de los deseos, la separación de lo que se quiere y el encuentro con lo que se teme. A través del análisis de la filosofía budista, realmente puedes comprender la naturaleza de la existencia. Lo que mencioné anteriormente representa la esencia de la vida, y el budismo ofrece una manera de abordar esa esencia. Hoy, te estoy presentando la respuesta. Existen varios aspectos que debemos considerar para resolverlos, y quizás ya estés realizando lo mismo que hizo un anciano, tal como lo hizo él en su momento. Es fundamental comenzar a planificar desde una edad temprana. Reflexionar sobre uno mismo y buscar formas más eficaces de manejar las situaciones. Hoy en día, la gente está mucho más consciente de esto. En el pasado, mi generación solía afirmar que se sentían felices y que todo estaba bien. Sin embargo, al envejecer, uno llega a comprender que el tiempo vuela. Sin lugar a dudas, no tengo hermanas. En ese tiempo, también solía hablar mucho, pero pienso que el destino no necesariamente se define por la sangre o por ser amigos de toda la vida. No importa si no compartes madre o si son compañeros de escuela o incluso discípulos, un verdadero lazo de cariño es igualmente fuerte.
Porque cuando éramos niños, siempre estábamos juntos, en el mismo lugar, y aunque crecimos, seguimos en la búsqueda de cosas, algunas que nos gustaban y otras que no. Creo que el vínculo entre hermanos no depende tanto de si se hablan o no. Si compartes algún tipo de conexión con alguien, es importante valorarla, pero si esa persona te resulta problemática, lo mejor es mantener distancia. No hay necesidad de centrarse en lo negativo, lo ideal es destacar lo positivo y apartarse de lo que no aporta. Hay personas que verdaderamente merecen tu cariño, pero otras no lo hacen. No obstante, como mencioné previamente, los lazos auténticos, aquellos que surgen del corazón, no pueden ser evaluados en términos de valor, ya que un hermano o hermana tiene el deber de velar por los demás. En fin, por hoy termino con esta conversación. Si alguien tiene alguna pregunta o desea continuar con el tema, podemos seguir conversando. Hasta luego.